Esta mañana, a las 10 de la mañana, hora del este, el ejército más poderoso del planeta comenzó a bloquear el paso de barcos en el estrecho más importante del mundo. No es una amenaza, no es una advertencia, es un hecho consumado. Y mientras tú lees titulares confusos sobre ceses al fuego que no se sostienen y negociaciones que colapsan en Islamabad, los gestores de fondos institucionales ya terminaron de mover su dinero. Lo hicieron hace semanas, algunos hace meses. Esta es la diferencia entre el ciudadano que reacciona y el inversor que anticipa. Hoy vamos a hablar de 5 activos que el dinero inteligente ha estado comprando en silencio, y de por qué cada uno de ellos tiene una base científica, histórica y geopolítica, que no tiene nada que ver con la especulación ni con el pánico. Pero primero, necesitas entender el mecanismo real detrás de lo que está pasando. Porque si crees que este conflicto es solo una guerra entre dos países, ya perdiste la mitad de la batalla financiera. ¿Cuántas veces en la historia ha estado el mundo a punto de perder el acceso al 20% de su petróleo en 48 horas? Cuenta con los dedos de una mano. Y estamos en uno de esos momentos ahora mismo. Si has notado que el precio de la gasolina, del gas, de los alimentos o de casi cualquier cosa que compras está subiendo de forma que ya no puedes ignorar, escribe un 1 en los comentarios. Estamos recopilando datos reales frente a las cifras oficiales que insisten en que la inflación está bajo control. Hay un estrecho de 33 kilómetros de ancho que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico. 33 kilómetros. Si ese canal de agua desapareciera del mapa, el sistema energético global colapsaría en cuestión de semanas. No es una metáfora, es física de fluidos aplicada a la economía mundial. Por ese corredor, conocido como el Estrecho de Hormuz, fluía el 20% del petróleo marino del mundo antes del 28 de febrero de este año. Fluía también el 20% del gas natural licuado del planeta. Países como China, Japón, Corea del Sur e India dependían de ese paso para entre el 59% y el 90% de sus importaciones energéticas. La Agencia Internacional de la Energía ha calificado lo que está ocurriendo como la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado energético global. No la mayor de la última década, la mayor de la historia. Y hoy, lunes 13 de abril de 2026, las negociaciones de paz fracasaron. J.D. Vance aterrizó de vuelta en Washington después de más de 21 horas de negociaciones en Islamabad sin acuerdo. Trump declaró el bloqueo naval, y el estrecho sigue, en términos prácticos, cerrado. Irán exige peajes de más de $1 millón por barco para dejar pasar a los que quiere dejar pasar. Hay minas sin cartografiar en el fondo del canal. La Guardia Revolucionaria Islámica ha confirmado 21 ataques a barcos mercantes desde que comenzó el conflicto. ¿Qué hace el precio del petróleo cuando el 20% del suministro mundial desaparece de golpe? Sube. Llegó a superar los $120 por barril en marzo. Los analistas de Reuters acaban de revisar al alza sus previsiones para el Brent en un 30%, hasta los $82 de media para 2026, y eso asumiendo una recuperación parcial del suministro. Los analistas de JP Morgan proyectaban en sus escenarios más conservadores que si el precio del Brent permanecía elevado hasta mediados de año, el crecimiento del PIB global podría caer a una tasa anualizada del 0,6% en el primer semestre. Eso era en el escenario optimista. Estamos en el escenario pesimista. El precio del diésel y el queroseno se han más que duplicado. Las aerolíneas cancelaron rutas o las encarecieron al punto de que volar desde Europa a Asia se ha convertido en un lujo. El gas natural europeo casi dobló su precio en cuestión de días cuando Qatar, el mayor exportador mundial de gas natural licuado, declaró fuerza mayor en sus contratos. Los precios de los fertilizantes, que dependen en un 70% del coste energético, subieron un 40% en menos de 3 semanas. Esto no es un shock de corta duración. La IEA estima que recuperar la producción a los niveles previos al conflicto podría llevar meses, incluso bajo un escenario de seguridad constructivo. Y los analistas de ANZ Bank calculan que solo podrían volver al mercado entre 2 y 3 millones de barriles diarios en el primer mes tras una reapertura, sobre los más de 10 millones de barriles por día que se perdieron. Eso es un déficit estructural. Y los déficits estructurales tienen un efecto predecible sobre determinadas clases de activos. Antes de revelarte cuáles son esos 5 activos, necesitas destruir una creencia que el sistema financiero convencional ha construido con décadas de publicidad. La creencia de que en tiempos de guerra, lo correcto es quedarse quieto, diversificar en índices de bolsa, confiar en que los mercados se recuperan. Es cierto que los mercados se recuperan. Siempre lo hacen. Pero hay algo que los gestores de fondos indexados no te dicen. Se recuperan en promedio.
pero no todos los activos ni todos los ciudadanos se recuperan por igual. Durante la crisis del petróleo de 1973, cuando los países árabes de la OPEP impusieron un embargo que redujo el suministro global en apenas un 7%, el precio del crudo cuadruplicó en 4 meses. Los inversores que estaban posicionados en activos ligados a la energía, las materias primas y los metales preciosos vieron ganancias que protegieron su patrimonio. Los que permanecieron en acciones de consumo discrecional o en efectivo, vieron cómo la inflación los destruía lentamente. La crisis de 1973 redujo el suministro global un 7%. Lo que ocurre hoy en el estrecho de Hormuz ha eliminado temporalmente cerca del 10% de la producción global de crudo, según el banco ANZ. La magnitud es comparable. El mecanismo es idéntico. La lección histórica es la misma. Y sin embargo, la narrativa dominante en los medios financieros generalistas sigue siendo la misma de siempre. Mantén la calma, no reacciones, el mercado es eficiente. Lo que no te dicen es que el mercado es eficiente para los que ya se posicionaron. Para el resto, es una trampa de distribución. Las instituciones venden sus posiciones de riesgo a los pequeños inversores que compran el pánico en el momento equivocado, mientras ellas mismas llevan semanas acumulando los activos correctos. Fíjate en lo que ocurrió en las primeras horas del 2 de marzo de este año. Cuando estalló el conflicto, las acciones del S&P 500 cayeron más de un 1% en futuros. Las aerolíneas se desplomaron un 4% o más. Pero Exxon y Chevron subieron en mercado preapertura. Los contratistas de defensa marcaron máximos históricos. El oro subió, la plata subió. Y todo eso ocurrió en las mismas horas, en el mismo mercado, con la misma información disponible. La diferencia entre los ganadores y los perdedores no fue el acceso a información privilegiada. Fue el conocimiento del patrón histórico. La industria financiera no quiere que sepas ese patrón. Si la gente aprende a protegerse sola, pierde cuotas de gestión. Si la gente entiende que determinados activos se comportan de forma predecible bajo ciertos regímenes de shock energético, los fondos activos pierden su razón de ser. La industria gasta millones para que olvides estas lecciones históricas. Si quieres formar parte de la minoría que prefiere la verdad a la comodidad falsa, suscríbete. Publicamos una nueva vulnerabilidad del sistema cada semana. Ahora entramos al núcleo de este análisis. Pero antes de llegar a los 5 activos, necesitas entender el marco histórico que los justifica, porque lo que vamos a ver no es una lista de recomendaciones sacadas de un blog financiero de 2018. Es un patrón que se ha repetido con una consistencia casi matemática en cada gran shock energético de la historia moderna. La crisis del petróleo de 1973 es el primer gran laboratorio. En octubre de ese año, la OPEP árabe cortó el suministro a los países occidentales que habían apoyado a Israel en la guerra del Yom Kippur. El precio del crudo pasó de $3 por barril a $12 en 4 meses, una multiplicación por 4. En ese periodo, el S&P 500 cayó un 48% desde su máximo previo. Pero el índice de materias primas de Goldman Sachs, si hubiera existido en esa forma entonces, habría subido de forma sostenida. El oro, que Nixon había desvinculado del dólar apenas 2 años antes, en 1971, comenzó una de las subidas más explosivas de la historia. Pasó de $65 por onza en 1973 a $850 en 1980. Una multiplicación por 13 en 7 años. ¿Por qué? Aquí entra la termodinámica aplicada a la economía. Cuando el coste de la energía sube de forma estructural, todo lo que depende de la energía para ser producido o transportado se encarece en cascada. Los metales necesitan energía para ser extraídos y refinados. Los alimentos necesitan energía en forma de fertilizantes y combustible para ser cultivados y distribuidos. El dinero fiat, que es simplemente papel respaldado por la confianza en la capacidad productiva de un Estado, pierde valor real cuando esa capacidad productiva se encarece. El oro, que no necesita ser producido cada año, que no tiene pasivo asociado, que no requiere de la confianza en ningún gobierno, actúa como el termómetro exacto de la devaluación real del dinero. Ese mismo mecanismo se activó durante la segunda crisis del petróleo de 1979, cuando la revolución iraní interrumpió el suministro de nuevo. El oro llegó a $850. Los bonos del Tesoro americano cayeron en valor real. Las acciones de energía superaron al mercado en más de un 40%. Ahora, en 2026, la IEA describe lo que ocurre como la mayor interrupción de suministro energético de la historia. No estamos ante una repetición exacta de 1973. Estamos ante algo de mayor escala. El marco histórico, sin embargo, nos da el mapa.
Vamos con los 5 activos, y cuando llegues al quinto, entenderás por qué los analistas de 2 de los mayores bancos del mundo tienen objetivos que la mayoría de la gente considera imposibles. Si crees que esta información debería llegar a más personas antes de que sea demasiado tarde, dale a me gusta. Es la única forma de romper el silencio del algoritmo. Activo número 1. Oro físico. No el papel. No un ETF. El metal. El oro cerró el viernes pasado a $4.562 por onza Troy en la fijación de Londres. Hace 12 meses cotizaba alrededor de los $2.600. Eso es una subida de casi el 76% en un año, antes del conflicto. Desde que estalló la guerra el 28 de febrero, el oro ha mostrado un comportamiento que confundió a mucha gente. Primero, subió bruscamente, luego corrigió más de un 6% y ahora está en proceso de recuperación. Ese patrón no es una señal de debilidad. Es exactamente lo que hace el oro en cada crisis inicial. Los inversores apalancados lo venden primero para cubrir márgenes en otros activos. Luego, cuando el shock se confirma como estructural, el dinero institucional entra de nuevo con más fuerza. JP Morgan tiene un objetivo de precio para el oro de $6.300 por onza para finales de 2026. Deutsche Bank ve $6.000. Ambos objetivos fueron establecidos antes de la escalada de Hormuz. Si el bloqueo se prolonga, esos objetivos son conservadores. ¿Por qué el oro físico y no un ETF? Porque en un escenario de disrupción sistémica severa, los ETFs de oro que no están completamente respaldados por metal físico segregado son un contrato. Y los contratos tienen contraparte. El metal en tu poder no tiene contraparte. La diferencia entre los dos en una crisis bancaria o de liquidez es la diferencia entre tener el activo y tener un recibo que promete el activo. Activo número 2. Plata física. Si el oro es el activo defensivo por excelencia, la plata es el activo con el perfil de riesgo-recompensa más asimétrico del espectro de metales preciosos. La razón es que la plata tiene 2 motores simultáneos. Es un metal monetario, como el oro, que sube cuando la inflación erosiona las monedas fiat. Pero también es un metal industrial crítico. Se usa en paneles solares, en electrónica, en semiconductores. En un mundo que necesita urgentemente alternativas energéticas a los combustibles fósiles del Golfo Pérsico, la demanda estructural de plata no hace sino crecer. La plata cerró en $73,30 por onza este lunes, tras una recuperación del 1,3% desde el caos de las últimas semanas. Brevemente llegó a cotizar en triple dígito durante el pico de pánico de la primavera. Analistas de activos de materias primas la describen como el activo con mayor comportamiento en porcentaje en los últimos 6 meses, entre las grandes categorías de inversión, superando a muchos índices de renta variable. Su ratio histórico con el oro está en niveles que históricamente han antecedido a grandes recuperaciones relativas de la plata. Activo número 3. Acciones de energía norteamericana, específicamente productores de shale y LNG exportadores. Este es el activo que los inversores de a pie comprenden menos, pero que los fondos institucionales han estado acumulando desde enero. La lógica es directa. Cuando el Oriente Medio pierde capacidad de exportar petróleo y gas, el precio sube para todos. Pero los productores que no dependen del estrecho de Hormuz, que producen en cuencas norteamericanas y exportan desde puertos del Golfo de México o de la costa este, no solo no se ven perjudicados por el bloqueo, se ven enormemente beneficiados por él. El sector energético ha sido el sector de mejor desempeño en lo que va de 2026, con subidas superiores al 25% en los 2 primeros meses del año, antes incluso del conflicto. Desde el estallido de la guerra, refinadoras como Marathon Petroleum, productores upstream como Ovintiv y exportadores de LNG como Venture Global han marcado máximos o se han acercado a ellos. La razón matemática es simple. Sus costes de producción permanecen relativamente estables, pero el precio al que venden su producto ha subido entre un 50% y un 100%. Ese diferencial se convierte en margen operativo, en flujo de caja libre, en dividendos y en recompras de acciones. El informe del Congreso americano sobre el impacto del conflicto en los mercados energéticos señala que el precio del gas natural en el hub de Henry Hub estaba en $7,72 por millón de BTU. Para contexto, ese nivel supone prácticamente el doble de los promedios de los últimos 3 años. Los productores domésticos de gas son los beneficiarios directos. Activo número 4. Materias primas agrícolas y compañías de fertilizantes. Este es el activo menos obvio, el que menos gente tiene en el radar, y probablemente el que tiene el argumento fundamental más sólido de los 5. El estrecho de Hormuz no solo transporta petróleo. Por ahí también transitan el 50% de las exportaciones mundiales de urea y azufre,
dos de los componentes críticos de los fertilizantes. El azufre se usa en ácido sulfúrico, que a su vez es fundamental para la producción de fertilizantes fosfatados. La urea es el fertilizante nitrogenado más comercializado del mundo. El coste energético representa el 70% de los costes de producción de fertilizantes. Cuando el gas natural sube, los fertilizantes suben. Cuando además el Golfo, que produce el 45% del azufre mundial, queda bloqueado. La oferta se contrae, mientras la demanda sigue siendo inelástica. El precio de los fertilizantes ya había subido un 40% desde el inicio del conflicto hasta el 20 de marzo. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU y varios analistas independientes advierten de aumentos de largo plazo en los precios de los alimentos globales. El Instituto Internacional de Fertilizantes estima que los precios del nitrógeno podrían doblar sus niveles de 2024. Empresas que producen y exportan fertilizantes desde fuera del Golfo, principalmente norteamericanas y algunas canadienses, están en la posición exactamente opuesta a sus competidores del Golfo. Capturan los precios altos sin sufrir la disrupción del suministro. ¿Confías en los activos tangibles como el oro? ¿O crees que los activos relacionados con commodities como los fertilizantes ofrecen una mejor asimetría riesgo-recompensa en este entorno específico? Deja tu argumento técnico en los comentarios. Queremos ver el razonamiento de nuestra audiencia. Activo número 5. Acciones del sector de defensa y ciberseguridad. Aquí es donde la mayoría de los inversores sienten un instintivo rechazo moral. No quiero ganar dinero con una guerra. Es una posición respetable, pero existe una distinción que los analistas más serios hacen. No estás financiando el conflicto comprando acciones secundarias de compañías ya existentes. Lo que estás haciendo es reconocer que el gasto en defensa global es un hecho estructural, no coyuntural, y que ciertos activos se comportan de forma predecible cuando ese gasto aumenta. RTX, anteriormente Raytheon, ha subido un 55% en el último año y recientemente marcó máximos históricos en los $215 por acción. Acaba de completar una expansión de $115 millones en su planta de misiles en Alabama para aumentar la producción en un 50%. Lockheed Martin entró en 2026 con un backlog de pedidos de $194,000 millones y proyecciones de ingresos de entre $77,500 y $80,000 millones. El gobierno federal americano podría gastar $1,2 billones en defensa en el ejercicio fiscal 2026 si se aprueba la última solicitud de $200,000 millones adicionales. El marco histórico es claro. Durante la Guerra de Corea, las acciones de defensa superaron al mercado en un periodo de alta inflación generalizada. Durante la escalada de Vietnam, idem. Durante la Primera Guerra del Golfo en 1991, las compañías de defensa americanas comenzaron su ascenso sostenido que se prolongó durante toda la década siguiente. El mecanismo no es la guerra en sí. Es el reconocimiento de que una vez que un Estado democrático incrementa su gasto en defensa, rara vez lo reduce de forma significativa en el periodo siguiente. Los contratos son plurianuales. Los backlogs se acumulan. Y la demanda de sistemas de interceptación de misiles y drones, que es exactamente lo que RTX fabrica, no ha hecho más que explotar con la proliferación de conflictos asimétricos. Ahora, una advertencia que ningún canal de inversión mainstream te dará, porque arruinaría su narrativa de urgencia. Ninguno de estos 5 activos es una apuesta a corto plazo sin riesgo. El oro puede corregir un 10% más antes de retomar la tendencia alcista. Las acciones de energía dependen del precio del petróleo, que puede caer violentamente si se anuncia un acuerdo de paz mañana. La plata tiene una beta elevada, lo que significa que sus movimientos son amplificados en ambas direcciones. Los fertilizantes son una tesis de más largo plazo que requiere paciencia. Lo que sí es cierto es que el marco histórico y el análisis fundamental apuntan en la misma dirección para todos ellos en un horizonte de 6 a 18 meses. Las instituciones no compran estas posiciones para venderlas la semana que viene. Las construyen para proteger y hacer crecer el capital durante el periodo de disrupción. La diferencia entre el ciudadano medio y el inversor institucional no es el acceso al capital, es el horizonte temporal. El primero vende en el pánico, el segundo compra en él. Lo que ocurre hoy en el estrecho de Hormuz no es un evento de cola improbable que nadie podía anticipar. Es la materialización de un riesgo que llevaba décadas sobre la mesa, que los analistas de la CIA, del Pentágono y del Banco Mundial habían documentado en centenares de informes. El sistema lo sabía, los grandes fondos lo sabían, y se posicionaron en consecuencia. La pregunta que te tienes que hacer esta noche no es si los mercados se recuperarán. Siempre lo hacen. La pregunta es si tu patrimonio sobrevivirá el trayecto en las mismas condiciones en que entró. O si, al final del ciclo,
Habrás perdido poder adquisitivo real frente a la inflación energética, alimentaria y monetaria que este bloqueo está acelerando. El calor del conflicto en el estrecho ya está en tu factura de gasolina, en tu recibo del supermercado, en el tipo de tu hipoteca. Pero hay algo que aún no has revisado: el verdadero coste de dejar tu dinero en una cuenta corriente mientras el sistema lo evapora lentamente. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo para ver cómo la inflación ha destruido el 40% del poder adquisitivo del dinero en efectivo en los últimos 4 años. ¿Y qué 3 movimientos concretos puedes hacer esta semana con menos de 500 euros para blindarte frente al siguiente golpe?